La ciencia ante la religión. Por Mauricio Rojas Lizondo. Un profundo debate marcado por la ausencia del entendimiento entre dos saberes igualmente humanos, ha sido uno de los motivos principales que ha llevado a tales a apoderarse de la razón, e incluso a ultimar civilizaciones. ¿Acaso el libre albedrío que permitió Dios en la creación, es el responsable de que hoy sometamos el pensamiento y la voluntad de los demás? La ciencia se equivoca si cree que la moral, los principios y la creencia se deben comprobar. La religión también lo hace si cree que las acciones se justifican por la fe, sin medir las circunstancias que las demandan. El presente artículo tendrá la difícil tarea de brindar argumentos que contribuyan apenas al entendimiento entre dos sabidurías que no se hablan, porque creen que no tienen nada que decirse. Aunque ciertos enunciados científicos puedan dejar sin fundamentos a muchas creencias religiosas, ¿acaso quiere decir que la fe y la razón son incompatibles? Esta guerra que proviene de la historia del pensamiento occidental, se ha forjado en base a múltiples encuentros entre ciencia y religión, entre las más destacables, se produjeron en el 800 a 1000 después de Cristo, donde los pensadores islámicos, que recogen la herencia grecorromana y realizan grandes avances científicos. En el 1268 a 73 después de Cristo, en sus escritos sobre los estudios de Aristóteles, intenta la síntesis de la pesquisa científica con el pensamiento cristiano, dando lugar a las investigaciones sobre los designios divinos. En el 1543 después de Cristo, Copérnico publica De Revolutionibus, obra en la que demuestra que la Tierra gira alrededor del Sol y destrona al hombre de su lugar privilegiado como centro del cosmos. En el 1633, Galileo es perseguido por la Inquisición por seguir los postulados no geocentristas de Copérnico. El Santo Oficio lo arresta y lo obliga a retractarse públicamente. En 1687, Isaac Newton concluye su teoría sobre la gravitación universal, su mecánica completa una nueva visión del cosmos, aunque no reniega sobre la presencia de un Dios como causa inicial de todo. En el 1802, Lamarck da pie a una nueva idea evolucionista de las especies, contraria a la creencia en una creación inmutable. Y en el 1842, el hallazgo de fósiles de seres desaparecidos, los dinosaurios por Richard Owen, es interpretado por unos como prueba de la evolución de las especies. Pese a tales avances explicativos, la ciencia no puede convencer del motivo principal del origen, pues opinan algunos, que sólo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de toda existencia. A los ojos de un creyente, en cualquiera de las religiones que hoy se profesan, esta cita no resultará extraña. La sorpresa llega cuando se descubre quién la ha hecho pasar a la historia. Pues fue Alan Sandage, uno de los astrónomos más famoso e importante de nuestro tiempo, que durante décadas aplicó toda fuerza del saber científico a la búsqueda de los orígenes del cosmos. Él fue uno de los pocos privilegiados que a merced de sus observaciones fue capaz de ponerle edad al universo. Según sus propias palabras, afirma que la ventaja que tendrá siempre la religión frente a la ciencia, es que ésta posee un rostro superior que genera impulso como una fuente inagotable, la misma que ayuda al hombre a entender un mundo que ya es bastante complejo. La ciencia apenas posee el impulso pero no la guía de un rostro perfecto. Con lo referido, el mismo Stanley Jackie, filósofo de la Universidad de Seton Hall, nos dice que la ciencia es una fuente de conocimiento ilimitada solo cuando se aplica a la materia mensurable, pero allá donde no existan cantidades a ser medidas, fracasa estrepitosamente. La cuestión es, ¿existe ese lugar inconmensurable? Resulta evidente que si ciencia y religión respetaran mutuamente la división que hace Jackie, no existiría conflicto alguno, la razón se aplicaría entonces a lo natural y a lo susceptible de la experiencia humana, la fe, a lo espiritual y a lo moral. Pero no hay ningún terreno del saber humano donde tan clara distinción sea posible. En primer lugar, porque a medida que la ciencia dota de poder a los hombres, su aplicación tiene más facetas y cuestiones morales. Piénsese, por ejemplo, en la clonación humana, el aborto, la criogenización, la prolongación artificial de la vida, es un asunto científico o moral. Por otro lado, Richard Feynman advierte que la física se puede aplicar al conocimiento de objetos naturales, a las experiencias musicales, al espíritu y a la moral. Científicos como Feynman, responde Jackie, no solo consideran que las cantidades lo explican todo, sino que convierten a la cantidad necesariamente en algo real. Aquellos tienen en cuenta seguramente el pensamiento de David Hume, cuando defendía la necesidad de quemar todos los libros, excepto los que contienen cantidades y medidas.
Incluso hoy esa quema de libros se hace metafóricamente cada vez que se afirma que cualquier cosa que no puede ser medida hoy, tampoco será posible mañana. No hacen bien los científicos en creer que el mundo existe en la medida en que lo podemos medir, y por eso la matemática es la única herramienta que el hombre necesita para enfrentarse a la naturaleza, pues al poner límites en el mundo, son ellos los únicos que ponen límites simétricos a su pensamiento. Es necesario quizás, la voz de otra razón que ponga equilibrio en aquellos argumentos retrógradas, pues incluso el mismo Darwin, al casarse con Emma, una fervorosa creyente, logró poner en grandes dudas al famosísimo biólogo declarado ateo.